¿Qué harías si ves a un niño parado junto a tu cama todas las noches? Pero años después te dicen que eso que tú creías haber visto nunca fue un niño. Bienvenidos a Maryland, donde hablamos de terror, suspenso y experiencias paranormales difíciles de explicar que se te quedan dando vueltas en la cabeza. Con nosotros, como siempre, mi esposo detrás de cámaras tiene su copita de vino lista para escuchar las historias del día de hoy. Hoy tenemos 3 historias donde la presencia parece pequeña, parece infantil, incluso inofensiva, pero adivina qué, ¿estás listo? Listo. Sin más rodeos, empezamos con la primera historia. Esta primera historia empieza con una imagen que parece típica de una casa embrujada, una figura infantil en la oscuridad. Pero lo que hace que esta historia sea diferente es que la persona que la cuenta no termina creyendo que se tratara de un niño. Desde el inicio lo plantea así. Vivía en un apartamento entre 2007 y 2009 que tenía el fantasma de un niño pequeño. Según cuenta, esa presencia no aparecía en cualquier parte de la casa. Había un lugar específico donde solía verla. Solía verlo en la oscuridad, junto a mi cama, por las noches. Y no fue la única persona que lo vio. 2 novias también lo vieron. No volvieron a visitar mi lugar después de quedarse a dormir una vez. Con el tiempo, esta persona terminó haciéndose amiga de alguien que describía como una medium psíquica muy poderosa. La conoció por amistades en común y sin que él contara lo que estaba pasando en su apartamento, esta persona percibió algo. Captó algo en mí y dijo, ese niño nunca fue una persona, es un demonio burlándose de ti. Eso es lo que cambia por completo la historia, porque hasta ese momento lo que él veía podía interpretarse como el espíritu de un niño, pero según esta medium no era eso. Y aquí aclara algo importante. Nunca le hablé de mi situación a nadie porque temía que me llamaran loco. Al final, esta persona se mudó, pero no fue una mudanza normal, de esas donde uno empaca con calma y cierra una tapa. Dice, me fui, dejé todo y nunca volví. Y la forma en la que habla del lugar todavía carga con muchísimo miedo. Nos aclara, hasta el día de hoy no camino frente a ese lugar. Él mismo anticipa la pregunta que cualquiera le haría. Si era tan horrible, ¿por qué se quedó tanto tiempo? Y su respuesta es muy simple. Porque el lugar era barato y grande. Después cuenta algo más sobre sí mismo, algo que, según él, cambió la forma en que percibe estas cosas. Tuve una experiencia cercana a la muerte. Como resultado, veo fantasmas y percibo las vibras de las personas, pero no lo describe como algo mágico ni especial. No lo veo como una habilidad o un talento dado, simplemente es. También intenta explicar lo difícil que es poner en palabras lo que siente cuando percibe estas presencias. No puedo explicar lo que siento, pero puedo ver fantasmas. La mayoría se mueve de una forma extraña. Nosotros los vivos no estamos solos. Pero en ese apartamento las cosas no se quedaron solo en apariciones. La actividad también se volvió física. Aclara, me arañaron varias veces viviendo ahí. El viejo clásico de 3 arañazos en la espalda. Y eso no fue lo único. Me golpearon en el estómago una entidad invisible. Él lo resume como algo que no solo lo atacaba físicamente, sino que también lo afectaba mentalmente. Las visitas
tampoco se sentían bien en ese lugar. No era que el apartamento pareciera abandonado, peligroso o sucio. De hecho, aclara que no era una zona mala, pero aún así las personas que entraban reaccionaban de inmediato. Cualquiera que venía de visita, ya fuera familia o amigos, se asustaba inmediatamente, ya que se sentían observados. Con el tiempo, ese apartamento dejó de ser vivienda y lo que pasó después hace que la historia personalmente se sienta un poquito más rara. El lugar ahora es espacio de oficinas para una compañía de administración de propiedades. Él se enteró por alguien que trabajaba ahí de que las oficinas que antes eran su apartamento seguían teniendo problemas. Y según esa persona, había 2 habitaciones específicas que nadie quería usar. Nadie, y digo, nadie se sienta en esos cuartos. Después vienen los detalles que según él seguían ocurriendo incluso después de que el lugar cambiara de función. Computadoras encendiéndose, luces prendiéndose solas en medio de la noche, una persona sombra vista en las cámaras de seguridad. Y cierro la historia con una frase muy directa. El lugar parece sacado de una película de terror de Hollywood. Siento que tuvo muchísima suerte al haber encontrado la medium que encontró. Porque si ya las cosas estaban siendo tan pesadas, ya las cosas estaban, digamos, tornándose violentas, Ujú. físicas, Ya eso es señal de para irse. y para que la gente también, me recuerda mucho a la historia de Amityville, la que habíamos visto de los Ujú. fantasmas, que al final la familia también se va, deja todo Sí, tirado, simplemente se van. Porque por lo general no todo el mundo tiene la misma sensibilidad, pero para que otras personas lleguen y sientan o sea, puedan experimentarlo a la primera, sí, topó con suerte que esa medium lo lo guió encontró. y le dijo que era Ahora, ¿qué te da más miedo, un fantasma o ese tipo de fantasmas? ese tipo de fantasmas. Es que ya es mucho contacto físico. Ujú. Ahora, una pregunta más adulta. Si una casa, o sea, somos adultos, estamos alquilando este lugar, es que aquí es cuando yo digo, se viene, porque yo me puse a leer en los comentarios y muchas personas le decían lo mismo. Él más abajo del hilo lo aclaró. Como, ¿por qué te quedaste tanto tiempo ahí? ¿Por qué no te fuiste? Pero es que yo digo, dude, ¿cuál fue la historia que había visto? Hace poco alguien había escuchado o había visto también lo mismo, de que estuvieron aguantando cosas horribles porque la casa era enorme y era muy barata. Entonces te pregunto, ¿lo harías también? Si te encuentras, sea muy, muy realista, digamos, un lugar 5 veces más grande que este, por el mismo precio, y de vez en cuando ahí te pega un sustillo, ¿te vas o te quedas? ¿Y por cuánto tiempo te quedarías si ya estás alquilando el lugar? Depende el tipo de susto y depende la necesidad. Porque, digamos, si de verdad el precio y el espacio queda bien con lo que tengo en mente Ujú, gastar y ya buscar otro apartamento se me sale el budget, ujú. y pues no es como que tenga mucha Te opción. aguantas al fantasma. Sí, y tan parte que sería así como de vez en cuando. Ujú, Pues creo que me quedaría un año para tantear a ver qué tal. ujú, Y si ya se pone muy feo, muy físico, obviamente ya uno busca irse. Pero creo que me basaría un poco más en budget. Si ujú. obviamente me da para rentar un apartamento, aunque salga un poco más caro y más pequeño, pero tener la tranquilidad de que no, no hay espíritus Sí. ni presencias, pues yo obviamente preferiría eso. También eso yo digo, es que una cosa es tener un espíritu y una cosa es tener un demonio. Son cosas Qué diferentes. miedo, qué miedo. Posiblemente estaba cargándose la energía de él mientras dormía. Y es eso, o sea, es que ya hay mucho contacto físico. Ahora, ¿crees que un lugar, obviamente tal vez digas que sí por lo que la historia cuenta, pero en tu experiencia, ¿crees que un lugar pueda quedar de la misma manera cargado aunque cambie como de fachada? La tierra, Sí, la energía sí, queda ahí. sí. Sí. Ujú. La siguiente historia, amiguitos, no empieza con una figura junto a la cama. Empieza con un llanto.
Esa historia empieza con la persona aclarando que la historia que cuenta no es su única experiencia. Dice que de hecho ha tenido muchísimas más, al punto que su propia familia llegó a pensar que estaba loca, hasta que otros también vivieron eh, este tipo de cosas. Nos confirma. Tengo muchas experiencias paranormales que hicieron que mi familia creyera que estaba loca, hasta que mi hermano experimentó algo y mi mamá tuvo un cara a cara con una entidad. La historia que cuenta aquí fue una de sus primeras experiencias y ubica el momento de forma clara. Esto fue hace 10 años. Yo tenía 17 en ese momento. Estaba en casa con la novia de su hermano, a quien vamos a llamar Jane, y con la hija de Jane. La niña estaba en el comedor mientras ellas preparaban la cena. Todo estaba normal. Hablaban de cosas random hasta que escucharon algo. De repente, escuchamos un llanto. Las dos voltearon de inmediato para ver si venía de la niña, pero al mirar alrededor hacia el comedor se dieron cuenta que no era ella. La niña estaba feliz coloreando un libro, así que la descartamos. Entonces el llanto volvió y empezaron a buscar de dónde venía. La persona pensó que tal vez podía ser un gato en el patio trasero, porque la cocina tenía una puerta que daba hacia afuera. Así que salió, encendió la luz y revisó. Ahí notó algo raro en su perro. Vi a mi perro parado muy quieto junto a la puerta. Esto le pareció extraño por una razón específica. Si hubiera sido un gato, habría estado ladrando como loco. Intentó acariciarlo, pero el perro no se movía y había algo en la dirección de su mirada. Estaba mirando directamente hacia la puerta. Cuando la persona se giró para volver a la cocina, empezó a sentir que algo no estaba bien. Y entonces vio a Jane. Jane estaba muy quieta, pálida como el papel, con lágrimas en los ojos, señalando algo detrás de mí. Jane le susurró algo. No te muevas. Y eso solo hizo que la necesidad de girarse fuera más fuerte. Entonces Jane la agarró de los brazos y le dijo, con la expresión más seria de todas, no mires detrás de ti, hay un niño. Justo después de esa frase, el sonido regresó. Empecé a escuchar el llanto otra vez, solo que un poco más fuerte y más cerca esta vez. Lo que sintió después fue algo que ella misma describe como una de las cosas más raras que le han pasado. Todo mi cuerpo estaba temblando. Tenía la piel de gallina, los pelos de punta. Todo se sentía extremadamente frío y realmente sentí ganas de llorar. Durante ese momento, Jane no dejó de mirarla. Jane mantuvo sus ojos fijos en los míos y yo todavía podía ver lágrimas bajando por sus mejillas. Jane siguió susurrándole qué hacer. No le prestes atención y se irá, seguía susurrando. La situación duró aproximadamente 2 minutos y luego de golpe todo terminó. De repente se detuvo. La piel de gallina, los escalofríos y las lágrimas se fueron e incluso mi perro empezó a ladrar. Jane suspiró y se giró inmediatamente hacia su hija. La niña seguía en el comedor. Todavía estaba coloreando su libro como si nada hubiera pasado. Después la persona le preguntó a Jane cómo se veía el niño. Jane le dio una descripción detallada y luego le preguntó si conocía a alguien así, y la respuesta fue simple: no. Cuando la familia volvió a casa, ambas contaron lo que había pasado, pero la reacción
fue la que muchas personas reciben cuando cuentan algo paranormal. Por supuesto, no nos creyeron. Aún así, ella y Jane siguieron hablando de lo ocurrido, precisamente por cómo se sintió al momento. Ninguna de las dos habíamos experimentado algo así. Esta fue la historia que la persona solía contar cuando se hablaba de su primera experiencia paranormal. Pero luego deja claro que eso solo fue el comienzo. Esta fue la historia que le conté a todos. Fue mi primera experiencia paranormal hasta que todo empezó a irse a la mierda. Y cierra su post así. Gracias por leer y perdón por el post largo. Si les interesan mis otras historias, déjenmelo saber y tal vez haga otro post con todo lo que me ha pasado. Escalofríos. Qué horrible, qué horrible. Déjenme, si esto me llega a pasar, déjenme que yo lo vea, pero si me paras y me dices, como no vuelvas a ver atrás, porque hay alguien, yo me pongo... Eso es como decirle, véalo. ¿Y por qué decirle que no lo vea? Yo No creo que sé, creo yo que no fue le la primera diría, experiencia, creo que Jane dice que es la primera experiencia paranormal, o que ya había tenido experiencias antes que eso. yo no le diría que no lo vea. Yo le diría, hay un niño detrás suyo y no creo que sea Es humano. que eso es a lo que voy. ¿Qué te daría más miedo, ver a alguien o que yo te diga, amor, no vuelvas a ver para atrás, hay alguien detrás tuyo? Creo que yo verlo. Ajá, me daría más miedo que me digas que no lo haga. No, porque ya estoy avisado. ¿Crees que hacer lo que Jane le dijo que hiciera es una manera de quitarle poder a lo que está pasando o simplemente sobrevivir el momento? Oh, qué buena pregunta. Creo que tal vez de una manera de quitarle poder. ¿Crees? Sí, Qué feo la sensación, ¿verdad? Tal vez eso fue meramente que alguien me diga que cree que pudo haber sido, tal vez el cuerpo entrando en fight, en modo pelea. podría ser, Tantas sí. preguntas, ¿de dónde viene el sonido? ¿Del niño lo habrá visto de nuevo? ¿La niña lo habrá escuchado? Al parecer no. Una experiencia que solo ellas compartieron. Sí. Ay, qué loco, ¿cómo confiar en eso? Yo pensaría que las dos nos estamos volviendo locas, pero luego sí también le siguieron pasando cosas. Ay, qué horrible. Pero bueno, en la siguiente historia ya la presencia también es un niño, o sea, el tema de hoy, pero esta vez no aparece detrás de nadie de una cocina. Aparece dentro de una casa familiar. Esta historia empieza con una familia mudándose a una casa de alquiler. Y desde el principio, la persona nos da el contexto exacto de quienes vivían ahí. Mi familia y yo, mi esposo, mi hija de 3 años y mi hijo de 2 meses. Nos mudamos a una casa de alquiler en Texas. También aclara algo sobre la casa. Esta casa fue construida en los años 70. Durante el primer mes, todo parecía normal, pero después su hija empezó a despertarlos varias veces por la noche. Y eso era raro porque, según cuenta, ella siempre había dormido bien. Una de esas noches, la niña llegó a la cama de sus papás llorando. La dejaron dormir con ellos y en la mañana la niña les explicó lo que había visto. Dijo que vio un fantasma con una manta sobre la cabeza. Al inicio, los papás pensaron que podía haber sido un sueño y la explicación tenía sentido para ellos. La mayoría de los niños ven fantasmas representados en programas con una sábana blanca sobre la cabeza. Pero unas semanas después, la mamá vivió algo que hizo que esa explicación empezara a sentirse menos segura. Una noche se despertó para alimentar a su bebé. Después lo puso de nuevo en el Moisés al lado de la cama y se acostó mirando hacia él, intentando volver a dormir. Y vio algo pasar. Vi una figura del tamaño de mi hija, con una manta sobre la cabeza, caminar junto al Moisés, mirar a mi hijo y salir corriendo de la habitación. Ella aclara que eso no encaja con el comportamiento de su hija. Mi hija nunca entra y se va sin decir nada.
así que se levantó a revisarla. Estaba profundamente dormida en su cama. Después ocurrieron otros detalles pequeños pero extraños. Unas noches después sentí un cosquilleo en los dedos de mis pies mientras estaba en la cama. Y en otra ocasión pasó algo mientras la mamá y la hija discutían. Una vez, cuando mi hija y yo estábamos teniendo un desacuerdo, las luces empezaron a parpadear. La persona cuenta que ella siempre ha creído en lo sobrenatural, pero su esposo no. Mi esposo siempre ha sido escéptico, hasta que lo vio él mismo. Una noche mientras estaban acostados, él sintió algo. Sintió un roce en el brazo y vio una figura junto al lado de su cama salir corriendo. Él se levantó para revisar a su hija y otra vez la respuesta fue la misma. Estaba profundamente dormida. Luego la mamá llamó a su propia madre para contarle todo lo que estaba pasando, pero su madre le respondió con algo que amplió la historia fuera de esa casa. Dijo que vio el mismo espíritu en su casa. Eso ocurrió un fin de semana en que la abuela estaba cuidando a la niña. Durante la noche se levantó por agua. Vio a un niño pequeño en el pasillo oscuro. Después fue a revisar a la niña y estaba profundamente dormida. Y la historia cierra con las preguntas que la persona dejó abierta. ¿Tenemos un niño fantasma en nuestra casa? ¿Siguió a mi hija hasta la casa de mi mamá? ¿Cómo podemos investigar la historia de nuestra casa de alquiler? Ay, ¿qué te preocuparía más como un papá? ¿Un fantasma o que tu mamá llegue y diga que el mismo fantasma que ya viste en tu casa le está apareciendo a ella sin antecedentes de nada? Sí que también aparezca ella, más si aparece solo cuando mi hija en ese caso está ahí, Ujú. porque significa que está detrás de la hija. Dicen las Y la historias hija que también lo vio. sí, que los fantasmas no se, no se pegan a la gente. Por lo general no se van detrás de la gente. Y también la niña fue a la casa, a la cama de los papás llorando. Los niños por lo general no lloran si ven un amiguito. Ellos hacen conversación y todo porque son inocentes, no saben. Entonces me huele a otra cosa. ¿A qué? Me Cuenta. huele a algo malo. Me huele a algo malo. A lo que he visto e investigado, se supone que un fantasma no persigue a una persona. Siempre es un demonio lo que persigue a una persona. Por ejemplo, aquí a veces cuando voy a cementerios, hay historias de folclores que dicen que cuando vas a un cementerio siempre te recibe un fantasma en la entrada y él te persigue por el cementerio. Pero cuando sales el fantasma no se viene contigo, él queda ahí. Entonces, no lo sé. Porque aquí es lo que digo. Es que si, ¿crees que los niños perciban cosas antes que los adultos? Sí. No sé. Es que, otra pregunta, si digamos, si ves aquí que hay una entidad y se acerca a un niño y no le hace nada, ¿crees que tal vez, ignorando todo lo que he dicho anteriormente, sea curiosidad, una protección o una amenaza? No lo vería como una protección. No lo verías como protección. No, creo que vería como curiosidad o amenaza. Pero habría que ver también qué reacción tiene el niño hacia lo que sea que está ahí. Ujú. Porque si el niño, digo, empieza a llorar o así, usted diría esa parte como que, ok, puede ser una amenaza. Sí. Pero si es como simplemente, como usted lo dijo ahora, un amigo más, ¿Y porque tiene una cobija? y vio muchas películas, no sé. Me recuerda no la has visto, la tenemos que ver. Si alguien la vio, por favor, coméntenlo. Hay una película que se llama A Ghost Story. Es una persona que muere. Cuando la llevan a la morgue, Ujú. al final de que le hacen todo lo que le hacen, le ponen la cobija, no sé si estoy diciendo el nombre mal, encima. Y cuando él vuelve a la vida, él queda con la cobija.
Entonces él anda por la tierra con la cobija siempre arriba. Sábana. Con la sábana. La sábana. No es una sábana, pero se da. Pero bueno, con esta pregunta queda la historia. Una familia en una casa de alquiler, una figura pequeña cubierta con una manta y la duda de si aquello estaba en la casa o estaba siguiendo a la niña. Siéntanse libres de hacer sus suposiciones. ¿Tiene explicación? ¿No tiene explicación? ¿Creen que sea algo bueno? ¿Creen que sea algo malo? Alguien que me diga, por favor, si estoy mala. No sé si los espíritus de verdad persiguen a las personas. Y si sí, todo lo que sé es una mentira. Siéntanse libres de contar sus historias de miedo, de terror, si tienen, o sus historias paranormales con niños en los comentarios, que yo los voy a leer siempre. Denle like al video si les gustó y nos vemos en la próxima. ¡Chao!